Trate de encontrar cosas que le apasionen. Generalmente cuando algo, yo le digo esto, ¿no? A mis hijos, si hay algo que, digamos, algún deporte no te gusta, es porque no lo has practicado lo suficiente. Todos tenemos la capacidad como para poder hacer lo que queramos, ¿no? Pero lo que nos falta es práctica, ¿no? Obviamente vamos a tener ciertas habilidades a ciertas cosas más que otras, pero no significa que no tenemos habilidad, no lo podemos hacer. Va a requerir más tiempo, más práctica, pero la disciplina va a hacer que tú logres aprenderlo, ¿no? Si ustedes lo practican y lo practican y lo van viendo, al final va a llegar a ser lo que les va a gustar y posiblemente sea una pasión que puedan tener en el futuro y sea a lo que se dediquen. Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega del podcast Gurús de Cloud. En esta ocasión tengo a una gran persona, en realidad un gran amigo que yo considero bastante, quien es Fernando Terrazas. Puedo contar que es una persona bastante dedicada al rubro de datos. También trabaja en la enseñanza de este mismo rubro. Pero voy a dejar que él mismo se presente y nos cuente un poquito quién es. Adelante, Fernando. Un gusto tenerte acá. Gracias, Oyam. Realmente te agradezco por la invitación y como sabes, digamos, mi rubro es el área de Big Data, inteligencia de negocios. Tengo trabajando más o menos unos 18 años y pues hemos ido, digamos, aprendiendo y evolucionando a medida que se han ido dando las cosas, ¿no? Me parece bastante genial toda tu trayectoria. Siempre me gusta iniciar con una pregunta que es, ¿qué fue lo que te hizo a ti inicialmente decir, ok, me gusta la tecnología? ¿Alguien te lo contó? ¿Alguien te dijo, tuviste algo? ¿Cuál fue el chispazo? Fue bien interesante. Creo que muchas de las personas, ¿no?, que entran en este tema de tecnología entran mucho por los juegos electrónicos y de mí no fue la excepción. Había este tema de los arcades, no sé si le llaman arcades, vamos allá, son las máquinas grandes donde vas y pones la ficha y juegas, ¿no?, los juegos electrónicos. Entonces yo inicié ahí, también a partir, digamos, de esa inquietud de saber cómo se hacía eso. Recuerdo que tenía un compañero en la escuela, él tenía su papá que trabajaba como desarrollador, algo así. Entonces él tenía su IBM antigua, creo que era una 386, íbamos a hacer trabajos y bueno, siempre después de terminar ese trabajo empezábamos a jugar. Fue indagando, ¿no?, cómo es que se estudiaba esto y me hablaban de que había carrera en informática. ¿Ahí tenías qué edad más o menos? 13, 14 años, poco a poco me fue interesando más, fui pasando cursos, ¿no? En aquel entonces había QPro, Fox Pro, entonces era bastante antiguo. Me tocó también en colegio, digamos, pasar clases de Windows. En aquel entonces había Windows 3.1, Windows 95 fue lo máximo. Y me tocó, digamos, pasar clases también en un instituto y le llamó la atención, ¿no? Me encantaba y trataba de sobresalir en ese tema. Me propuso dar clases de computación, ¿no? Entonces yo tenía miedo y empecé a animarme, ¿no? Era bien chistoso porque tenía que ver cómo el profesor daba las clases y yo iba a su clase y trataba de replicar, ¿no?, todo lo que enseñaba y yo daba en la tarde la clase. Y también había, digamos, ahí, ¿no?, el tema de que había personas mayores, obviamente personas que incluso estaban en la universidad, entonces tenía que tratar de enfocarme un poco más en ellas. Eso creo que fue lo que me motivó y ya obviamente después ya en la universidad decidí estudiar sistemas porque me encantaba. Ok, me gustaría hablar un poquito de ese miedo. Tú mencionaste que tenías miedo, o sea, obviamente esto es inicio de tu carrera, ¿no? Pero no sé si tú has notado de que, o ya me lo contarás tú, si los miedos o las cosas que te causan miedo al inicio son las cosas que al final te traen más retribución. ¿Es un patrón que tú has visto en tu carrera? Sí, tal cual, o sea, se aplica en la carrera y en la vida misma, ¿no? Tenemos miedo a equivocarnos, ¿no? Es importante que tú tengas esos errores para que realmente exista un aprendizaje, ¿no? Si hay miedo, yo digo, es ahí. Creo que es una característica mía que siempre me meto a cosas que, no, me dicen, ¿qué te estás mintiendo eso? O sea, así, al igual como me pasó en esta experiencia que te dio de dar clases, que yo nunca había dado clases, me tuve que meter y noté que era algo que me gustaba también, ¿no? Entonces me gustaba tecnología, me gustaba enseñar. Me di cuenta que mientras más que enseñas, también aprendes más, ¿no? Fue genial esa experiencia. Excelente. Me da gusto que nos hayas compartido esa parte de tu perspectiva de la vida. Ahora me gustaría preguntarte, inicialmente te interesaste en la parte de, no sé si te interesaste en la parte de desarrollo, pero el papá de tu amigo
era desarrollador, ¿no? Entonces quiero saber más o menos cómo fue que tú dijiste, ok, de repente me gusta o me llama más la atención la parte de datos, la parte de Big Data, no necesariamente Big Data porque se ve más adelante, pero de repente tirarte en los datos, Business Intelligence. ¿Cómo fue que dijiste, de repente por acá puedo yo dedicarle más tiempo? Sí, o sea, digamos que ya lo conocía, ¿no? De que era este tema de inteligencia de negocios, que era este tema de Big Data, al igual que todo universitario, estaba enfocado más en lo que era desarrollo. O sea, yo programaba en Java, trabajaba en una consultora que justamente hacía aplicativos, ¿no? Diferentes sistemas para el gobierno, para empresas privadas. Y es ahí que yo ya tuve una experiencia previa de haber hecho un sistema de un aplicativo en Java de Balance Scorecard. Digamos, es como una especie de herramienta que te ayuda a poder controlar una empresa en base a indicadores, no solamente financieros. Básicamente esta herramienta te permite poder enlazar la estrategia de la empresa con los objetivos estratégicos, y esos objetivos estratégicos están enlazados con los indicadores. O sea, esta relación, digamos, de la estrategia y los datos fue como que lo inicial que yo realicé en una materia que se llamaba gestión estratégica y que me encantó, y decidimos hacer este aplicativo de una tesis con un compañero. Nos grabábamos todo y justo esta empresa nos contrató por esa razón, un Balance Scorecard, un tablero de comando integral en una empresa del gobierno. Entonces nos vino súper bien, como nosotros ya teníamos la experiencia de haber hecho esto. Obviamente ahora era en web, sí había que hacer cambios, pero ya la metodología y toda la idea la teníamos, ¿no? Entonces nos fue bastante bien. Ahí es que logramos ser promovidos. El tema de Data Warehouse, inteligencia de negocios, es lo que antes se llamaba y ahora, digamos, se llama ingeniería de datos, digamos, ¿no? Obviamente mayores skills, ¿no? Es así que iniciamos, hacíamos tablas que aglutinaban los datos y lo que se llamaba el Operational Data Store, ODS, que eran una serie de réplicas de datos para poder crear los indicadores. Esa idea y más lo que teníamos de experiencia, entonces nos logró ayudar un poco ya después a ir entendiendo ya más a fondo lo que es Data Warehouse y ya otro tipo de conceptos, ¿no? De cargar datos, extraer, transformar, después de hacer temas de reportes, dashboards, ¿no? Que estaba relacionado también con lo que eran los tableros de comando. Entonces es ahí que, o sea, yo no lo escogí, pero el mismo trabajo me fue, digamos, envolviendo a esa área y me encantó, ¿no? Porque noté que era un área que no solamente era la parte técnica, sino que era también la parte de negocio. Fue bastante buena la oportunidad, ¿no? Que tuve ahí. La transición, digamos, ¿no? Sí. Sí. Algo que yo he notado es que muchos desarrolladores, no solo desarrolladores, sino ingenieros en general de todas las áreas, mientras más entienden la parte de negocio, pues mejor les va, ¿no? O sea, como que pueden hacer su trabajo de una manera más fluida, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de datos, eso no solamente es un plus, sino que es vital, ¿no? Porque creo que una vez te pregunté cuál es el punto de, o mejor dicho, qué es trabajar en datos, y creo que me dijiste algo como que es apegarse a la verdad, mostrar siempre la verdad, mostrar lo que es la realidad y ser lo más cercano posible a eso, ¿no? Entonces, obviamente no se puede entender llegar a la verdad de los datos si no se entiende cómo es que están funcionando estos datos, ¿no? O sea, la lógica de negocio y todo eso. Me gustaría hablar de esa transición que tú tuviste para empezar a trabajar en empresas de Estados Unidos. Sé que trabajaste en Disney y en otras similares. ¿Cómo fue que tú lograste esas oportunidades? Y si ya tenías tú el inglés previamente o fue un desafío. Cuéntame un poquito cómo fue esa transición. Bueno, esto comenzó cuando emprendí, digamos, una consultora que está especializada en datos. Obviamente, experiencia previa en una empresa anterior, digamos, de telco. Hubo la oportunidad de emprender con unos socios y iniciamos, digamos, una empresa, ¿no? Y empezamos a hacer consultoría de negocios. Hubo la oportunidad de trabajar, ¿no? Para, digamos, una empresa al exterior. Me postulé, ¿no? Y creo que fue esto el 2017, fue mucho antes de la pandemia, tal vez un poco más, ¿no? El 2014 creo que fue. Bastante antes de la pandemia. Bastante, sí. Ahí es que fue mi primera experiencia trabajando remotamente para el exterior, para una empresa igual que era consultor aquí en Bolivia, que me dio la oportunidad a través de otra empresa trabajar para Disney World, ¿no? Fue una experiencia genial porque obviamente es una empresa Fortune 500 bastante grande. La transición de poder, digamos, hablar todo en inglés para mí obviamente un desafío y al igual, ¿no? Me volvía a dar miedo, me daba miedo, pero
el ANSEC, y es ahí que pues, obviamente la comunicación en aquel entonces no estaba tan buena, o sea, se utilizaba Skype. Me ayudó mucho a entender, ¿no?, cómo era el trabajo con empresas netamente americanas, cómo era la cultura, cómo es que se trabajaba, la metodología, y se utiliza bastante Jira, Version One, o sea, hay varias herramientas que te permiten manejar todo esto, ¿no? Entonces ahí es que también empecé entrando con lo que se llama los versionamientos de control, que no se manejaba, ¿no? En ese entonces había lo que es Microsoft Team Foundation Server, que te permitía justamente manejar, ¿no?, ese tema de versionamiento de control. Yo decía, no, esto se maneja más en temas de desarrollo, y no tanto en lo que es digamos, proyectos de ingeniería de datos, proyectos de Big Data, pero no, o sea, ayudaba bastante porque obviamente daban visibilidad de los cambios que se hacían y te podía permitir trabajar entre varias personas. Fue genial. Otro dato importante que me ayudó mucho de poder mostrar, ¿no? En Bolivia hay talento y podemos estar a la par con profesionales, ¿no?, de occidentales, qué sé yo, ¿no? O todo el mundo incluso. Correcto, o todo el mundo. Claro, porque bueno, en esas empresas estadounidenses no solamente pues contratan de repente la misma zona horaria, sino también de otras zonas horarias, de repente europeos, exacto, asiáticos, africanos. Sí. Sí. Entonces sí, es una competencia mundial. ¿Cómo te sientes, antes de pasar a otro punto, cómo te sientes tú de formar parte de esta nueva globalización? ¿Qué se siente, digamos? Porque en realidad, por ejemplo, si miramos para atrás, vemos, no sé, otras generaciones antiguas, no solamente nuestros padres seguro, sino otras generaciones de ingenieros, no han tenido esta oportunidad. ¿Qué se siente tener esta oportunidad de ser parte de esta cultura globalizada? Para mí, la verdad que yo veo que es realmente una ventaja que tenemos, ¿no? Obviamente ante los padres que tenían, digamos, un trabajo regular, donde tenían que ir horarios de oficina y todo este tema. Y obviamente la información que ellos tenían era limitada, ¿no? Ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder tener la misma información que tiene cualquier parte del mundo. Tenemos la opción de poder trabajar remoto, y eso nos da posibilidad incluso a tener mayores oportunidades de crecimiento profesional y obviamente crecimiento salarial, ¿no? Entonces, la verdad que ayuda un montón el poder tener la oportunidad de poder trabajar para empresas del exterior, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Digamos, en los países muchas veces de Latinoamérica existe escasez, ¿no?, de trabajos, escasez en industria. Hay cierto nivel, ¿no?, de salarial y profesional. Todos podrían llegar a eso si obviamente tuvieran todas las mismas oportunidades, ¿no? Con este tema de la globalización, la verdad que ayuda mucho y pues muchos están beneficiados por esto, ¿no? Efectivamente. Y como no todo es trabajo en la vida, el siguiente tema que quiero tratar respecto a más la parte educativa, pero no tanto a la parte porque sé que has trabajado bastante en docencia, pero más a tu parte educativa personal, ya que yo sé que esta es una carrera que está constantemente cambie. Y la verdad, a veces como que sentimos que nos quedamos atrás. ¿Cómo es que tú manejas toda esta disrupción? Porque ahora incluso con el boom de las AI, esto ha impactado bastante al mundo de los datos. ¿Cómo es que tú llevas el manejo de esta disrupción desde que empezaste hasta ahora, ¿no? Que son ya muchísimos años. Yo creo que en mi caso me ha motivado mucho, es que esto es algo que me encanta, que me apasiona. Trato siempre, digamos, cuando estoy en un trabajo, no limitarme, ¿no?, a solamente que el trabajo me da o me exige o me permite, digamos, hacer, sino trato siempre de actualizarme, ¿no?, de cosas nuevas que se están haciendo, porque tú sabes, este mundo cambia bastante y pues es bueno, ¿no?, estar, digamos, a la par, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para el tema del cambio de ser especialista en inteligencia de negocios a ingeniería de datos, o de ingeniería especialista en data mining a ciencia de datos, el cambio es básicamente saber más cosas relacionadas con Python, qué sé yo, modelos de machine learning orientados a esto, deep learning, entonces todas esas cosas, por ejemplo, en mi caso yo las he tenido que ir pasando en cursos. Me ha ayudado mucho el tema de las becas igual. Por ejemplo, hay becas Udacity que son muy buenas, que están disponibles y que van sacando. También me ha ayudado el hecho de que he pertenecido a comunidades. También creamos una comunidad de Big Data en el país, que obviamente no es un tiempo administrar y todo, pero te ayuda, digamos, a estar enfocado y estar con gente que le gusta y ir por más, ¿no? O sea, el equipo, el grupo te ayuda mucho también a que estés interesado por aprender más, ¿no? Ya que tocamos ese tema de la parte de enseñar, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en todo lo que es enseñanza? ¿Cómo empezó en realidad? Porque te lo digo de repente de una manera personal. Son muchos los ingenieros que de repente incluso no encontramos el tiempo. Yo sé que a todos nos gusta compartir, ¿no? La gran mayoría.
pero no encontramos el tiempo para ir a enseñar. ¿Cómo fue que empezó este gusto por enseñar y cómo es que lo mantienes con tu vida personal y laboral? El tema de enseñanza empezó, como te había comentado, ¿no? Se me dio la oportunidad de enseñar, ¿no? Ahí, en computación, y más adelante tuve la oportunidad de dar clases en una universidad acá bastante importante, privada, donde empecé a dar con pregrado, ¿no? Una materia que justamente era relacionada con este tema, ¿no? Que es el sistema de soporte a la toma de decisiones, y pues ahí es que yo noté que era algo que me gustaba, ¿no? Que yo sentía que por un lado aportaba y por otro lado aprendía, ¿no? O sea, algo que noto siempre yo cuando doy cursos y clases es que siempre hay personas que saben algo más, ¿no? Y me aportan, y eso me hace tratar de prepararme y tener otras cosas más. Hay que tener esas ganas también, ¿no? De enseñar, que te ayuda mucho después a aprender, ¿no? Genial, qué bonito, qué bonito. Me gusta que lo vea desde esa perspectiva. Bueno, en lo personal me gusta enseñar, digamos, de una manera muchísimo más informal, ¿no? Y muchas veces no tengo el tiempo, ¿no? Pero qué bonito que tengas esa oportunidad y puedas retribuir a estas personas, que sea de manera presencial, ¿no? En Bolivia. Sí, o sea, digamos que hemos hecho la transición. Yo he dado clases, digamos, de manera presencial bastantes años, y bueno, la pandemia después me tocó hacerlo, ¿no? Digamos que pregrado, posgrado, he dado varias maestrías, tanto lo que es ciencia de datos, ¿no? Como lo que es más relacionado con ingeniería de datos o Big Data y visualización, ¿no? Todo lo que es ver dashboards, ¿no? Y cosas así. Me ha ayudado mucho esto, tema, digamos, de estar con la gente, siendo gente también, obviamente, que trabaja en la empresa, que te da, ¿no? Una visión de negocio también, ¿no? Entonces te aportan y obviamente te hacen crecer más, ¿no? A mí me encanta mucho este tema de dar clases, ¿no? Y remotamente, como te decía, es un poco diferente, ¿no? Tiene sus desventajas, obviamente, porque ya no tienes la interacción social con los estudiantes, pero también te da, digamos, ciertos beneficios de que obviamente lo puedes hacer desde cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, yo doy clases en otras ciudades y eso me ayuda mucho, ¿no? Porque tengo más tiempo, no tengo que estar viajando y todo ese tema, y me permite también el poder, digamos, tener preparado, ¿no? Ambientes, ¿no? Me gusta a mí es tratar de enseñar cosas prácticas, tú sabes, ¿no? El tema de que alguien enseña solamente la parte teórica queda un poco flojo, ¿no? Y necesitas siempre complementar con la parte práctica para que obviamente después ese conocimiento se quede ahí, ¿no? Y después practicarlo y tratarlo de utilizarlo dentro de tu empresa para que eso quede como algo que te sirve, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves, digamos, a la juventud de este momento? ¿Crees, ya que ya tienes años enseñando, crees que ha habido alguna evolución o de repente no tanto? ¿Cómo ves a las personas que aprenden en ese momento? Sí, yo creo que sí, o sea, ha evolucionado bastante. Antes se notaba mucho de que las personas eran un poco más, como te digo, más teóricas, o sea, como que les daba un poco hasta miedo preguntar y cosas así. Ahora yo noto en los estudiantes que están como dicen, ¿no? De ida y vuelta. O sea, ellos ya conocen tecnologías, ya han vivido, ya han visto. Obviamente, tal vez no en profundidad, ¿no? Pero tienen ya esa oportunidad de poder, ¿no? Utilizar las diferentes formas, ¿no? de poder obtener información, y ya conocen. Entonces te preguntan, ¿y usted, docente, sabe esta tecnología? ¿Ha visto esto? Esto está como herramienta top del mercado, ¿qué le parece? Entonces, como este es un mundo tan grande, es imposible saberlo, o sea, es realmente muy grande, ¿no? Entonces, obviamente, si uno sabe, ¿no? Cómo desarrollar software en un lenguaje, es muy fácil, digamos, ubicarse en otro lenguaje, ¿no? Entonces es lo mismo en el mundo de ingeniería de datos. Si tú tienes las bases sólidas, es bien fácil, digamos, aprender otras cosas, ¿no? Y el tema de inteligencia artificial, yo noto mucho, por ejemplo, en la gente más joven, que lo utiliza realmente todo el tiempo, ¿no? O sea, ellos no tienen ningún problema en comprarse, digamos, licenciamiento y pagarlo. No solamente, digamos, lo que es ChatGPT, pero es Cursor, o pueden usar algunas otras herramientas que las compran y ya van haciendo cosas, ¿no? Con eso, y obviamente se vuelven más productivos, ¿no? Me da gusto que haya esta evolución. De hecho, yo también lo noto en países. Bueno, ojalá que sea algo, tal vez toda Latinoamérica, tal vez mundial. También es un tema cultural y que la gente está como que adentrándose un poquito más en las tecnologías, ¿no? O sea, tal vez sea el paso natural, ¿no? de la ingeniería. Volviendo un poquito a los temas laborales, me gustaría que me cuentes algún proyecto del cual te sientes orgulloso, ¿no? Bueno, yo trabajé contigo cuando hicimos una migración, recuerdo, me pareció
gigante en ese tiempo. Sí. De repente quieres contarme un poquito de eso, de repente algún otro proyecto que te parezca interesante. Obviamente me parece súper interesante cualquiera de esos temas, así que lo dejo a tu criterio. ¿Cuál tema elegirías y cómo fue? Y yo creo que ese proyecto del que participamos es un proyecto interesante que vale la pena contarlo, ¿no? También hay otros, pero digamos que es un proyecto bien interesante porque uno viene de la vieja escuela donde obviamente digamos, todos son premis, ¿no? Y digamos que en este proyecto era totalmente cloud, ¿no? Y digamos la arquitectura era nueva, incluso que AWS la recomendaba. En esta experiencia notamos que si bien digamos el tema de la arquitectura cloud lograban conseguir el problema, siempre ya en la vida práctica existen, ¿no?, ciertos problemas que pueden existir, ¿no? En ese entonces teníamos el problema, se manejaba digamos, realmente gran cantidad de datos porque era una empresa de IoT y tú sabes, manejaba todo lo que es la geolocalización. Entonces logramos identificar que había un problema en la réplica de data. Digamos que tú tienes 5 registros en el origen y tiene que haber 5 registros en el destino, ¿no? Y por alguna razón existía, digamos, un porcentaje mínimo, pero no puede existir una diferencia de datos. Ya de esta arquitectura totalmente en AWS, con AWS DMS y los S3 y toda la lógica de Python, PySpark para generar el particionamiento de las tablas y poderlos llevar a Redshift. Era una arquitectura bastante buena, obviamente, pero que había ahí un problema, ¿no? En una de las herramientas que estaba, digamos, no haciendo su trabajo. Mucho depende de qué base de datos utilices, ¿no? Puede que, digamos, para una base de datos funcione bien, pero para otra base de datos no, digamos. Y fue una experiencia interesante porque tocó armar una arquitectura de datos nueva, ¿no? En la cual se cambió de esta arquitectura a una arquitectura modern data architecture, que sería, ¿no?, una arquitectura moderna, donde ahí se utilizaba Fivetran. Eso es una herramienta privada que te permite extraer los datos y tener la data, digamos, en tu destino de manera en tiempo real y te evita de muchos problemas. Y la otra herramienta que me gustó bastante fue dbt. Empezamos a implementar, que tú recuerdas, en la cual te permitía, ¿no?, tener a partir de la extracción de datos todo lo que es el tema de la creación ya de los modelos, pero dentro de lo que es dbt te permite incluso poder generar, digamos, archivos YAML files donde está todo lo que es el tema de como diccionario de datos, ¿no?, donde tú puedes poner la semántica de datos, ¿no?, metadata, digamos. La metadata, correcto, y incluso poder hacer validaciones si hay nulos, si hay duplicados, etcétera, no sé. También te permite ver todo el flujo, ¿no?, de datos que tú tienes y te permite, obviamente, entender, ¿no?, cómo está el flujo. Y no, es una arquitectura bastante excelente. Y Snowflake, ¿no?, que realmente Snowflake es un monstruo. Es un monstruo. Y para los que somos de la vieja escuela, que usamos Oracle y SQL Server y estas bases de datos, es muy parecida, pero realmente tienes muchos beneficios utilizando Snowflake, porque tienes la opción de, por ejemplo, hacer lo que se llama los clones, ¿no?, o tener, o sea, un solo ambiente, digamos, de producción y también de desarrollo, ¿no?, en el cual cualquier cambio que se hace a nivel de producción, si te quieres clonarlo en tu desarrollo, puedes hacerlo. Y no es que se esté copiando la data, ¿no?, simplemente es una referencia, y obviamente la arquitectura de Snowflake hace que no se esté repitiendo la data y que se continúe a partir de los cambios que tú haces en desarrollo o los cambios que haces en producción. Entonces no te permite incrementar costes en ese sentido, ¿no? Y fuera, ¿no?, de eso, que está, pues, aumentar mayor capacidad de procesamiento, ¿no?, lo que son los warehouses. Esa experiencia fue bastante buena, que obviamente evitaba que tú tengas que estar en el día a día de que se cae el proceso y ver qué ha pasado, que el job, que la estructura de datos, que el tema de Python, Spark. Entonces se hacía más complicado, digamos, el poder hacerlo en troubleshooting, o sea, encontrar el error, arreglarlo. Esto era todo, digamos, transparente, y te enfocabas mucho más en la parte de generar los datos, ¿no? O sea, generar estos reportes, estos dashboards, estos tableros que permitían, obviamente, también poder tomar decisiones en base a esta información. Entonces, solamente para aportar un poquito de contexto de las personas que están escuchando, este cambio se hizo porque una herramienta de transporte de datos, replicación de datos, estaba obviando algunas entries, o sea, algunas rows de datos, y eso generaba que, pues, la data que estaba antes de la replicación
no coincidiera con lo que estuviera después de la replicación. Entonces fue por eso que hice toda la migración. Y de repente, hablo completamente de la ignorancia en esta parte, pero tengo entendido que no solamente se hizo un cambio a nivel tecnológico, sino también un cambio a nivel metodológico, ya que se dejó de utilizar ETLs y pasamos a utilizar ELTs, ¿no? Para hacer toda la transformación dentro de Snowflake utilizando dbt, ¿es correcto? Correcto, exactamente, ¿no? O sea, dbt justamente te permite tener toda esa parte de la transformación de datos para generar los modelos. Y no solamente eso, te decía, ¿no? Sino que te permite tener toda esa estructura de entender, ¿no? Poder hacer tema de calidad de datos, hacer controles. Digamos que esa conjunción de Fivetran más dbt es bastante buena. Hay otras herramientas también, ¿no? Caso de Stitch, caso de Arbite, que es open source, qué sé yo, que te permite extraer los datos, pero la transformación de datos obviamente siempre la tienes que hacer en lo posible del lado de la base de datos de warehouse, lo que se llama multi-parallel processing, o sea, en este caso Snowflake, o ya sea Redshift, o ya sea Synapse, Microsoft, etcétera, donde se procesa la información de manera más rápida y ya te permite generar los datamarts y obviamente los reportes, ¿no? Entonces, otra cosa que me gustaría preguntarte, Fernando, es con respecto al futuro de la tecnología, pero específicamente en Latinoamérica. Tú sabes que ha habido un boom, ya lo comentamos, y sin embargo he visto, por ejemplo, que pues han salido bastantes modelos LLMs, etcétera, por todos lados del mundo, y hace poco salió DeepSeek, ¿no? Que está revolucionando bastante los costos, aunque yo personalmente lo he probado y no es tan bueno como lo pintan, a menos para cosas más complejas, pero sí cumple su trabajo, ¿no? Latinoamérica como que se está quedando un poquito, pero por otro lado, yo veo que sí, los ingenieros están evolucionando bastante para la utilización de estas herramientas. Entonces, con todo ese contexto, ¿tú cómo ves que sea el futuro del Big Data y la inteligencia artificial, pero para este lado del planeta, ¿no? Este continente? Bueno, es un poco difícil, ¿no? Digamos, predecir qué va a pasar. Creo que el mundo en general, ¿no? Está haciendo uso de inteligencia artificial en su trabajo en todo sentido, ¿no? Obviamente mucho más la gente de sistemas, ¿no? Todo lo que es la parte de desarrollo, digamos, está utilizando ChatGPT, Cursor, etcétera, para poder crear los aplicativos, hacerlos más rápidos. En la parte de diseño, yo especialmente, ¿no? La parte de ingeniería de datos igual utilizo en poder hacer troubleshootings, etcétera. Se va a ir tornando, digamos, en algo ya más común, ¿no? Hacer eso. Y obviamente para nosotros vamos a tener obviamente una desventaja. Competir en ese lado con empresas de Estados Unidos es un poco complicado. Pero bueno, ¿no? Ya se ha visto como el caso de DeepSeek, ¿no? Que obviamente China también tiene muchos recursos y todo. Pero yo creo que va a haber proyectos de gente, obviamente con este conocimiento de poder utilizar y de poder no solamente utilizarlo, ¿no? Sino poder generar sus propios modelos, hacer cambios y todo. Una de las cosas que pienso que va a ayudar mucho es que Latinoamérica sigue teniendo muchos recursos, ¿no? Sí. Diferentes, ¿no? Países de Latinoamérica tienen recursos, como el caso del litio, que van a ayudar a que tengan que utilizarlos, ¿no? Nosotros, obviamente, con todo este aprendizaje que vamos a ir teniendo, vamos a poder contribuir en esto, ¿no? Y no solamente ser consumidores. Yo pienso que la globalización ha ayudado a que cualquier persona, digamos, en cualquier parte del mundo pueda, digamos, participar de proyectos de primera generación, ¿no? Va mucho, depende del tema de los gobiernos y cómo apoyan y ayudan a que esto obviamente crezca, y van a haber mayores emprendimientos, mayores empresas, y esto obviamente va a ayudar a que crezcamos más, ¿no? Y vamos a adoptar, pero vamos también a generar cosas nuestras de los países de Latinoamérica para el resto del mundo. No va a ser tan rápido, pero yo creo que lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué crees tú que le falta a Latinoamérica, o bueno, si de repente a Bolivia, ya que tú lo conoces más de ese entorno, para que explote en ese sentido? Es un tema, digamos, de que tiene que ser una cultura, ¿no? Viene desde las escuelas, ¿no? Incluso de los padres. Como tú sabes, no todos tienen la opción de tener una computadora en sus casas. Entonces, la mayoría tienen obviamente sus dispositivos móviles, pero digamos que hay también muchas cosas que te hacen distraer, ¿no? Hay redes sociales, hay un montón de cosas que van a hacer que, digamos, la gente no esté enfocada, que se yo, no sé, hay de todo, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que ahí la clave es justamente la enseñanza que podríamos dar desde los colegios, desde la casa, para que no solamente seamos consumidores, sino creemos, ¿no? Seamos creadores de tecnología, de aplicativos, para que obviamente
después esto puede ayudar a otras personas, ¿no? A que tengan trabajo, a que puedan, digamos, contribuir, puede haber mayor crecimiento, ¿no? A nivel de los países, ¿no? Obviamente el gobierno siempre va a tener, muchos dicen, ¿no? El gobierno, no dependas del gobierno, el gobierno no te da nada, pero en realidad sí, el gobierno tiene mucho que ver, esto mejore, ¿no? Entonces necesitamos poco a poco, ¿no? Que lleguen a apoyar y lleguen a, digamos, a ayudar a que obviamente exista otra visión como país para poder generar mayores opciones, ¿no? Para la gente, mayores emprendimientos, mayores proyectos, etcétera, ¿no? Excelente, sí. Me gusta mucho tu respuesta y coincido contigo con respecto a que, pues, sobre todo en países que estamos en vías de desarrollo, que necesitamos un pequeño empujoncito. No necesariamente, pues, no toda la ayuda, pero definitivamente un empujón en el sitio correcto podría cambiar muchísimas vidas, ¿no? Ya para cerrar, Fernando, me gustaría saber qué cosas tú le recomendarías al joven de 13 años que arrancó viendo cómo el papá de su amigo trabajaba en IBM como desarrollador. ¿Qué consejo tú le darías a ese Fernando más chiquito? Le diría que se anime a poder probar, ¿no? Uno siempre va a tener miedo, yo sigo teniendo miedo, pero el miedo no me limita. Más bien, digamos, yo trato, y cuando tengo miedo, a hacerlo, ¿no? Y eso lo practico en mi vida en general, incluso en mi deporte, ¿no? Entonces yo trato de animarme a cosas que a veces no estoy preparado totalmente, ¿no? Pero en el camino voy generando mayores habilidades y voy creciendo, ¿no? Entonces le diría eso, que se anime, que si tiene miedo que lo intente, obviamente cosas buenas, ¿no? Cosas que te van a ayudar a crecer, creen cosas, ¿no? Digamos que los niños de 13 años están ya viendo temas incluso de programación, ¿no? Entonces ya están creando sus propios minijuegos, cosas así, entonces que vayan avanzando eso, vayan haciendo sus robotcitos, vayan mejorando. Esas fallas van a ir teniendo, les va a ayudar a que van a ir mejorando sus productos y ganando su experiencia para poder hacer cosas más, digamos, grandes, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya hablando más general a todas esas personas que nos escuchan, porque de repente por ahí podría escuchar a alguien que recién está empezando la carrera, está buscando un rumbo. ¿Qué consejo le darías? No necesariamente para que vaya a tu rubro, a lo mejor sí, pero más general, como que decirle, oye, mira, te vas a encontrar con esto, ¿no? Y te aconsejo que hagas tal cosa. ¿Qué le dirías a esa persona? Yo diría que trate de encontrar cosas que le apasionen. Generalmente cuando algo, yo le digo esto, ¿no? a mis hijos, si hay algo que, digamos, algún deporte no te gusta, es porque no lo has practicado lo suficiente, ¿no? Todos tenemos la capacidad como para poder hacer lo que queramos, ¿no? Pero lo que nos falta es práctica, ¿no? Obviamente vamos a tener ciertas habilidades a ciertas cosas más que otras, pero no significa que no tenemos habilidad, no lo podamos hacer. Va a requerir más tiempo, más práctica, pero la disciplina va a hacer que tú logres aprenderlo, ¿no? Entonces, yo pienso que es bien importante que vayan ganando esa disciplina desde jóvenes para que, digamos, cualquier cosa que se les enfrente, o sea, cualquier cosa que sea complicado y que les ponga, nos haga salir de su zona de confort, si ustedes lo practican y lo practican y lo van viendo, al final va a llegar a ser lo que les va a gustar y posiblemente sea una pasión que puedan tener en el futuro y sea a lo que se dediquen, ¿no? Eso que dijiste lo voy a poner como título del video, creo, y también lo voy a añadir a mi CV. Ahí, si algo no te gusta porque no lo has practicado lo suficiente. Está muy buena tu frase, de verdad, y creo que la voy a poner en práctica para dársela a mi hija, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Fernando, por... Gracias, oye, Iván, por la invitación y sí, fue bastante grato, ¿no? Compartir contigo y con tu audiencia. Sí, de verdad nos han quedado bastantes temas ahí en el tintero, así que posiblemente, muy probablemente, te estaré llamando en un futuro para tocar pues, temas de repente ya más tecnológicos y conocerte un poquito más. Nuevamente te agradezco y te mando un abrazo y ojalá nos podamos ver de repente este año, quién sabe. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, muy bien, listo. Gracias. Chao, chao.